Saludos a todos. Hace alrededor de 80 años que el famoso economista John Maynard Keynes llegó a Bretton Woods, una ciudad de los Estados Unidos, donde se estaba discutiendo las normas y los acuerdos internacionales que tenían que crearse para no crear una tercera guerra mundial. Maynard Keynes no solamente llegó como un famoso economista inglés, sino que llegó como presidente de la Comisión de Inglaterra. Su principal esfuerzo fueron escribir y debatir en todos los niveles que no se podía crear una única moneda como respaldo de todas las monedas internacionales, porque ese país se enseñorearía y crearía situaciones de inflaciones o deflación, trastornos financieros y desigualdades que traerían una tercera guerra mundial. Keynes no fue escuchado y todavía al día de hoy Estados Unidos no ha querido entender que el beneficio en este largo plazo de 80 años que han recibido en un periodo no muy lejano, la situación de maldad que se crea en los países dependientes de un dólar devaluado, no solamente traerían la tercera guerra mundial, sino que traerían trastornos económicos, desigualdades que los países no podrían sobrevivir. Entonces, lo que ocurre es que hasta ahora solamente ha existido el SWIFT. El SWIFT es un código que creó los Estados Unidos. Los bancos, 208 o más de 200 bancos comerciales en más de 200 países y miles de bancos y casas de cambio tienen el código SWIFT. Y ese código SWIFT lo que hace es que si usted está en África, usted va a un banco estatal africano, busca el código SWIFT y envía dinero a Estados Unidos o a cualquier parte del mundo. El banco gana por la transacción, el banco de África, el banco de aquí ganan también, y los Estados Unidos ganan también porque es su código. Pero el código no es solamente para enviar dinero, el código es para hacer compras y ventas, exportar o importar. Si usted quiere exportar desde Asua, una gran cantidad de mercancías hacia cualquier país del mundo, hacia Estados Unidos o hacia China, hacia Rusia, donde quiera que usted quiera, usted tendría que ir a un banco y crear una tarjeta de crédito. Esa tarjeta de crédito, el banquero lo que hace es hacer contacto con un banco del país donde usted va a enviar. Entonces, entre los dos bancos se ponen de acuerdo en que lo que usted va a vender al resto del mundo, quién va a pagar el flete de los barcos que van a llevar la mercancía, quién va a pagar el seguro, si la mercancía se va a poner en el puerto del país que la va a recibir
o si se va a llevar a los almacenes de la empresa que está comprando. Todos esos acuerdos se hacen y entonces se establecen los precios, cuánto ganará cada banco, cuánto ganará, pero se hacen entonces las compras y las ventas del país con el resto del mundo. El Código de Estados Unidos procesa más de 6 billones de transacciones por día. Pero lo que dijo Keynes aquella vez, si un país tiene solamente el código, un código y no hay un múltiple código, el sistema de intercambio entre los países se va a ver perjudicado, porque el país que tiene el código puede sacar a un país del código. Sacar a un país del código es lo mismo que cuando te cancelan de una empresa, te sacan del departamento de recursos humanos, te sacan de la tarjeta y te cancela. Asimismo, el que tiene un código puede cancelarte. Por eso, cómo se aisló a Venezuela, a la misma Rusia, a Cuba y a otros países que han sido sancionados porque no hacen las cosas que le autoriza el gobierno de los Estados Unidos, que vuelto un patrón y dueño, decide lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, porque Donald Trump lo dice. Si Donald Trump y Marco Rubio pudieran chequear sus glándulas frontales, se dieran de cuenta que lo que está haciendo Venezuela, lo que está haciendo China, es lo mismo que recomendaba Maynard Keynes para que la economía, para que su mismo sistema capitalista funcionara. ¿Por qué? Por ejemplo, los petroleros de Estados Unidos le compraban petróleo a Venezuela. Pero al sancionar a Venezuela, los petroleros capitalistas de Estados Unidos ya por las sanciones no le pueden comprar a Venezuela. Y entonces se cierra, pero en este sentido ya se usa la economía, o los parámetros económicos se llevan a la política y entonces se perjudica a un país para tumbar ese país o para que ese país haga lo que el dueño del mundo quiere. Es decir, por 80 años Estados Unidos se ha convertido en el dueño del mundo. Pero hay un asunto muy importante. Cuando eso ocurre, los dominicanos exportan oro, tienen turismo, recibimos remesas de Estados Unidos. Todo ese dinero que recibimos en euros, en dólares, si recibimos 100 euros, podemos emitir 66, creo que son pesos dominicanos. Si recibimos 100 dólares, se pueden emitir, y así sucesivamente. La misma transacción que hay de dólares a pesos se aplica en el comercio internacional, y el Banco Central y los bancos intervienen para hacer las transacciones. Es simplemente una transacción que se hace, pero nuestro país emite dinero en función de la producción. Nuestra diáspora en el extranjero trabaja duro, reúne dinero y le manda a sus familiares. Es dinero producto del trabajo. Pero hay otra cosa muy diferente. En los Estados Unidos, como son el patrón y dueño del mundo, y Trump anda así como el pato, el dueño del mundo, hay que hacer lo que ellos digan. Entonces, ellos
tienen una reserva federal, el Banco Central de Estados Unidos, tienen un grupo de máquinas. Y esas máquinas pueden producir dólares a razón de 60 millones por minuto. Entonces, Estados Unidos, el Banco Central de allá, pueden decirle: necesitamos 1.000 millones para apertarse a la República Dominicana. Y eso en 8 horas el banco produce el billón de dólares. Ese billón de dólares le costó a Estados Unidos, en los materiales, en la tinta, que sale a 4 centavos por cada dólar, imprimirlo de la maquinita. Es la misma situación. Esto tenemos que entenderlo muy bien, porque si Estados Unidos lo entendiera, nos evitáramos tantas muertes, tantos abusos, tanta ignorancia y tantas opiniones que dañan la vida. El sistema funcionaría si Donald Trump, si los poderosos de Estados Unidos entendieran que el beneficio enorme que están recibiendo siendo el dueño de la Reserva Federal Mundial va a repercutir creando grandes problemas en su país. Y su país, Estados Unidos, ya los tiene. Un grupo de zombies abandonados que el mismo Estados Unidos, como política de tranquilizar a una gente que no puede tranquilizar, le dan fentanilo, droga de todas las maneras para aguantarlo, porque si no se volvería loco todo el mundo. Ya esos problemas estructurales están ahí. Entonces, si Estados Unidos facilitar el asunto, Keynes se considera uno de los padres de la economía capitalista mundial. Así como Galbraith se considera uno de los economistas más grandes que tiene Estados Unidos. Pero personas como Bernie Sanders, senador, y muchos otros entienden el problema. Ahora, son 80 años que esta gente se han acostumbrado a que nos presten $1 millón de pesos y nosotros pagarle. Ya países como el nuestro tienen que dedicar más del 60% de todo lo que producimos para pagarle la deuda a estos señores, que lo que nos dan es un papel que no tiene valor. Y República Dominicana tiene una gran experiencia en eso de papeles sin valores, porque aquí hubo un presidente llamado Lilis que produjo dinero imprimiéndolo. Cualquiera puede imprimir dinero. Ahora está completamente prohibido. Es más, en Estados Unidos hay falsificadores que te lo hacen igual. Y hay un grupo de federales persiguiendo a esas personas que introducen dinero que no están en el sistema, pero lo entran en el sistema, porque son las máquinas y mucha gente domina el ejercicio técnico de crear ese dinero, pero ese dinero es falso y entra a la economía. Decía de Lilis que había una gran producción de tabaco en el Cibao. Él la compra con los papeletas de Lilis y después vende el tabaco a Puerto Rico o a Estados Unidos, pero lo vende en otra moneda. O sea que él le da papeles que después, cuando llegan con esos papeles a los comercios no lo quieren. Y entonces tú tienes unos papeles que no te sirven para nada. Eso está ocurriendo con el dólar, porque los que saben de dinero, los economistas como John Maynard Keynes, Milton Friedman, que saben de dinero,
ellos conocen que el dinero hay que aceptarlo como una decisión personal. Ya Irak hace mucho tiempo que quería no recibir, no vender su petróleo en dólares, quería euro, porque el euro no es de la maquinita, el euro es de la producción de los europeos trabajando para producir su dinero. Saddam Hussein tenía lo mismo y quería hacer un banco desde Libia para todos los países africanos. Pero toda esa gente que han intentado lo han matado, lo han asesinado y sus países han quedado en guerras civiles convulsas, en situaciones difíciles y han muerto muchísima gente. Ya la gente sabe que el dólar es un dólar devaluado de las máquinas y los países, los presidentes saben. Nuestro presidente Luis Abinader conoce muy bien, porque él es economista, que el dólar americano cuesta 4 centavos de dólares, hacer $100, pero el peso dominicano cuesta sudor, sangre y lágrimas de nuestros trabajadores para crearlo. Entonces, cuando estamos recibiendo esa avalancha de dinero, ahora ya Venezuela aceptó, porque Venezuela tampoco quería. El chavismo conoce muy bien la situación del dólar. En este enfrentamiento que estuvo en este tercer round, acaba de ganar los Estados Unidos. ¿Por qué ganó Estados Unidos? Porque ya Venezuela ha aceptado comercializar recibiendo dólares. Ahora bien, Trump quería, fue una jugada de ajedrez de Trump, abusiva. Trump quería comprarle el dinero, el petróleo. O sea, que las compañías compraran el petróleo, que le entregaran el dinero a él y él decidir a quién se lo iba a dar, a María Corina Machado o a Guaidó, a la gente de él. Le da 5 pesos y se queda con los millones. Eso es deshonesto, señor Trump. En las transacciones internacionales usted no puede tener esa intransparencia. Usted tiene que corregir esos problemas de los papeles de Epstein y usted mismo guárdese en un lugar donde se pueda limpiar, porque está ensuciando al mundo. Y al mundo vinimos a ponerlo en mejores condiciones de cómo lo encontramos, no a ensuciarlo, a arrabanizarlo, a crear guerras, a matar gente. Cuando los Estados Unidos llegaron a Venezuela a secuestrar a su presidente y a la primera dama, cientos de aviones y pilotos experimentados estaban sentados en su avión esperando una orden para combatir. Pero ustedes saben una cosa, Venezuela ha madurado mucho en sus relaciones con los países internacionales como los chinos, y ellos saben muy bien que si ese trulla de aviones salían y aplastaban a la embestida de Estados Unidos iba a responder entonces llamando a Netanyahu para que convierta a Venezuela en una nueva Gaza, donde destruyen edificios, infraestructura, matan niños, mujeres. Y Netanyahu, con sus asesinos, con mucho gusto lo haría. Venezuela, la madurez del chavismo, dijo: ganaremos tiempo. Esa gente están entrenados por Chávez, que hizo una escuela donde estudiaron. El primer libro que le cayó a Chávez en las manos, cuando era coronel y se iban a jugar béisbol, un grupo de coroneles, el primer libro que le cayó en las manos fueron los conceptos elementales del materialismo histórico. Y ahí dijo él: vamos a hacer una escuela ahora. Hicieron una escuela. Esa gente está entrenada económicamente, militarmente, saben lo que tienen que hacer. Entonces, el dinero del producto del petróleo
cogía a Carlos Andrés Pérez una parte, a la oligarquía de Venezuela otra parte, y la otra parte se lo llevan los americanos. Como aquí en República Dominicana, 12 familias viviendo muy bien, solamente viven aquí, beben, sus hijos beben leche de cabra australiana, y en los supermercados la leche se pasa, la carne se pudre, porque la gran mayoría de los pobres no tienen para comprar y alimentar a sus hijos. A mucha gente le gusta eso. Son enamorados del capitalismo y de sus abusos. Pero esas brutalidades económicas son bloqueos para que el mismo capitalismo se desarrolle. Maynard Keynes decía: si quieres ampliar el capitalismo, búscate un par de tipos sin empleos. Pon a uno a hollar un hoyo en la mañana y pon a otro a hollar un hoyo en la tarde, pero a cada uno de los dos entrégale su sueldo bueno, y ellos van a ir a comprar, y entonces la mercancía van a circular en los supermercados, en las bodegas, y los empresarios van a tener más demanda y el capitalismo va a rodar. Pero ellos cogiéndoselo todo, es una brutalidad enorme que le da la avaricia. Y cuando tienen tanta avaricia como la que tiene la estructura gobernante de Estados Unidos y los lacayos dominicanos, como tienen tanta avaricia, ¿cómo se llama? Sus glándulas frontales le dicen: no, cuenta muchos millones, ten muchos millones, coge muchos millones. Por eso tienen esta gente. ¿Tú sabes los millones que se robaron en el Senasa? Cuentan los millones. Un día no van a valer nada, porque algún día esto, Keynes se lo dijo, a largo plazo el capitalismo estará muerto, porque ustedes, los capitalistas, con su egoísmo y su avaricia sin freno, los insaciables como estos dominicanos que nos desgobiernan, todos, los PLD en sus dos formas, los PRD, PRM en sus dos formas, se han convertido como si fueran los salvatruchas, como si fuera que Bukele sacó los salvatruchas de El Salvador, y ellos se encarnaron en los presidentes y en los ministros que tenemos en República Dominicana. Ya eso de hacer proyectos para que el pobre tenga agua, no, maquilla un grupo de disparate ahí para crear soluciones en las redes, y tienen a muchísimos sicarios recibiendo mucho dinero, y también chin de dinero, pero un poquito de dinero, lo que sea, porque hay que comer. Pero realmente eso no funciona así. En resumen, lo que estamos planteando es que ha nacido un nuevo orden económico internacional. Ya China creó el CIPS, el CIPS es otro código que ya tiene desde que secuestraron a Maduro. Al otro día, todas las embajadas de China, o sea, la gente se quedó con el acontecimiento del secuestro del presidente y su esposa, pero la gente no supo que al otro día todas las embajadas de China estuvieron enamorando a todos los gobiernos del mundo para que aceptaran el código CIP. Ese código CIP tiene también 9 o 12 números que permite que usted pueda negociar en el código de Estados Unidos o en el código de China. El código China, que nació gracias a la resistencia de Nicolás Maduro Moro y al planteamiento, porque China no podía hacerlo solo. China necesitaba un país, es como un juego de béisbol, tiene que hacerlo un pitcher y un catcher.
El pitcher no puede pichar y quechar el mismo, y batear también. Entonces, aquí picharon, quecharon y batearon China, Rusia, Venezuela, pero el que por la necesidad estuvo trabajando desesperadamente sobre esas cosas fue Nicolás Maduro Moro. Algún día tendrán que reconocerlo como uno de los economistas grandes en este mundo, porque ha comenzado a resolver uno de los problemas que nos podrían llevar a una tercera guerra mundial. Pero al crear ya el código chino tiene 179 países y ya comenzó con 1 billón, que parece pusieron ellos mismos, y ya está cerca de los 2 billones. Es decir, Estados Unidos maneja 6 billones de transacciones, ya el nuevo código maneja casi 2 millones de transacciones, billones de transacciones, y va creciendo a un 46% diario, y es mucho más barato que el código de los Estados Unidos. Es decir, vamos caminando, el mundo va caminando hacia un gran cambio que las personas no se han dado cuenta, y quisiéramos hacer público reconocimiento de que realmente ha nacido un nuevo orden económico internacional que lo manejan 179 países y manejan más cerca de 2 billones de transacciones. Esperamos que para este año, para fin de año, desde 2026, que va a ser un año mundial bueno, por necesidad, porque el pasado fue muy malo. El pasado fue el año de la culebra, de la serpiente de China. Este es el año del caballo, donde los caballos, la resistencia y las buenas intenciones tienen más poder. Es decir, en el año del caballo evaluaremos que ya el mundo se le está quitando una razón para crear otra tercera guerra mundial, que se genera cuando un país abusa de los otros porque tiene un poder en sus manos a través de los bancos y pone un grupo de sanciones. Esperamos que los bancos cubanos se conecten con el nuevo código y que a China no le pase como le pasó al libertador Simón Bolívar. Después que Simón Bolívar y su gente pelearon tanto por la libertad y ganaron, ya eran presidentes, creo que en Bolivia, y ahí estaba el libertador con todos sus lugartenientes, y uno de los lugartenientes le dijo: general, con su permiso, señor, mire, estábamos acostumbrados a ir a la guerra, ahora esta paz que tenemos, ¿qué es lo que vamos a hacer con ella? Porque él se aburría. Ojalá que a China no le pase eso, porque si ya tenemos un nuevo código y antes Cuba estaba bloqueada, Xi Jinping es para que use el código y resuelva el problema de China, de Cuba. Cuba tiene riquezas increíbles, la mano de obra más especializada de América Latina, de Estados Unidos y de América completa, y tiene grandes riquezas también. Si tenemos el código, ¿por qué sigue Cuba estando de pie? ¿Te va a dejar que le pase igual como le pasó al libertador? ¿Qué hacemos con la libertad? ¿Qué hacemos con el código? Resuélvale a Venezuela, resuélvale a los países, resuélvanos nosotros también. Latinoamérica necesita soluciones. Y Estados Unidos está en privar, en que son los patos machos, que hay que hacer lo que ellos digan. No están en solución. Hace mucho tiempo que Estados Unidos dijeron: inviertan en obras infraestructurales en América Latina. China lo está haciendo. Ellos bloquean para que no lo hagan. Tú no lo haces ni dejas que otro lo haga. Por favor, Donald Trump.
La ignorancia y la brutalidad se lo está comiendo vivo a ustedes.